Hoy lo que está pasando es que ese poder de decidir el futuro del pueblo se está concentrando no dentro de la nación, sino dentro de organizaciones que son supranacionales. Seguramente el público ha escuchado, por ejemplo, temas de ideología de género, temas de aborto, temas de feminismo, temas de niños trans, cirugías plásticas para niñitos simplemente porque dicen que son niñas en el cuerpo de un niño o una niña en el cuerpo de un niño. Bueno, todo eso es en realidad parte de un paradigma que nace en el marco de las Naciones Unidas y se va bajando hacia las naciones. ¿Qué está pasando con el mundo cristiano? Algunos datos, mira esto. En Chile, por ejemplo, hablemos de otros países para ir variando los escenarios. En Chile las iglesias evangélicas o el público evangélico es el 20% de la sociedad. Ajá. Yo voy a ver al Congreso chileno y no encuentro el 20% de los diputados siendo evangélicos. No tienen representación. No tienen representación. Veo, por ejemplo, en Colombia, y me animo a sumar, cristianos de todas las denominaciones. Y estamos hablando de por lo menos el 80% de Colombia. Pero terminan votando por un presidente que era guerrillero, que era terrorista, que es ateo y que es marxista. O, por ejemplo, miro este país y veo un Joe Biden diciéndole a los católicos que él también es católico y muchos católicos votándole por él. Y cuando él asume el primer día libera fondos federales para financiar abortos en México. ¿Por qué pasa esto? Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Este es nuestro tercer podcast. ¿El tercer podcast que hacemos? Sí, el tercero que hacemos. Nunca ante tanta gente. Tenemos una mini-series. Muy bien. Ok, tengo muchas preguntas para ti, ¿ok? Cuéntanos de este libro nuevo, Globalismo. ¿Qué significa la palabra globalismo? Bueno, para quienes no me conocen, yo me dedico a la ciencia política, con lo cual me dedico a estudiar el problema del poder humano. Globalismo es una palabra política, es una palabra que se está usando hace poco tiempo, hace no más de 10 años que se usa esta palabra en el lenguaje político, y como suele ocurrir, las nuevas palabras indican cosas nuevas. Si no hubiese nada nuevo, pues no haría falta tener una palabra nueva. Globalismo refiere a la concentración del poder político no en manos de autoridades nacionales, no en manos de la organización estatal, como venía ocurriendo desde el siglo XVII, XVI en adelante, sino que esa concentración del poder político se está empezando a dar en el ámbito de los organismos internacionales. Esa es una definición abstracta, pero la vamos a bajar a tierra para que todo el mundo la entienda. Hasta donde sabemos, vivimos en contextos democráticos, por lo menos en el occidente, lo cual significa que los ciudadanos tienen el derecho a decidir con su voto qué va a pasar en el futuro próximo en el país. ¿Por qué? Porque eligen políticos y esos políticos toman decisiones que son operativas sobre el territorio en el que vive esa nación. Hoy lo que está pasando es que ese poder de decidir el futuro del pueblo se está concentrando no dentro de la nación, sino dentro de organizaciones que son supranacionales. El ejemplo más importante de todos es el de la Organización de las Naciones Unidas. Seguramente ustedes han escuchado sobre la ONU. La ONU, que es una organización que se nos ha enseñado en el colegio, en la universidad, en los medios de comunicación, que es una organización filantrópica, que es una organización fabulosa, benevolente, que quiere la paz del mundo y que ha nacido para garantizar la paz del mundo. Esa organización en realidad cada vez tiene más y más poder sobre nuestras vidas. Es una organización que no conocemos muy bien quiénes son los que toman allí las decisiones. Es una organización cuyos miembros nosotros no escogemos, no controlamos y sin embargo van determinando agendas que se van volviendo obligatorias en nuestra vida de todos los días. Seguramente el público ha escuchado, por ejemplo, temas de ideología de género, temas de aborto, temas de feminismo,
temas de niños trans, cirugías plásticas para niñitos simplemente porque dicen que son niñas en el cuerpo de un niño o una niña en el cuerpo de un niño. Bueno, todo eso es en realidad parte de un paradigma que nace en el marco de las Naciones Unidas y se va bajando hacia las naciones. Eso es lo que estamos experimentando precisamente hoy en día en Estados Unidos. Con el gobierno que tenemos, esos son precisamente el mensaje que ellos están proyectando. Efectivamente, esa es parte... ¿Esa es la influencia de esta organización sobre el gobierno de Estados Unidos? Es una influencia de esa organización sobre todas las naciones. No es una casualidad que al mismo tiempo, no solo esta nación, sino Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, todos los países de nuestra región y también los países europeos, de un día para el otro adoptan legislaciones feministas, legislaciones abortistas, legislaciones basadas en ideología de género, distintos tipos de políticas que van contra la vida, contra la familia, contra la libertad, efectivamente configuran una agenda que en realidad no parte de nuestros pueblos, no parte de nuestras naciones, sino que van de arriba hacia abajo. Y esa es la situación que yo identifico en este libro, la denuncio, lo hago con datos, lo hago con mucha investigación atrás para mostrarle a la gente que en realidad nos estamos enfrentando a algo mucho más grande de lo que creíamos. Hay naciones ya que están bajo el control del globalismo. Sí, ya las hay. Por ejemplo, España. España, yo vivo ahí la mitad del año, para que ustedes se den una idea el daño que ha hecho el globalismo en España. España está hoy bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, la izquierda española. España es una nación que hoy tiene un ministerio llamado Ministerio Agenda 2030. Ya vamos a investigar qué es lo de la Agenda 2030. Este ministerio se dedica simplemente a ejecutar en España las disposiciones de Naciones Unidas relativas a algo llamado Agenda 2030, que insisto, después lo vamos a explicar con detalle. España, para que ustedes se den una idea del impacto que han hecho las políticas globalistas, es una nación que tiene una tasa de natalidad de 1,1 hijo por mujer. Para poder recambiar a la sociedad española, para poder sostenerla en el tiempo, se necesita por lo menos el doble, 2,2 hijos por mujer por lo menos. Sin embargo, la natalidad está a la mitad. Y España es un país que ha acogido legislaciones abortistas desde fines de la década del 80 hasta nuestros días. ¿Eso qué ha hecho? Ha incrementado abortos, ha por lo tanto disminuido natalidad, y este último año que se midió cuántos abortos se realizaron en España, el total fue más de 103.000 españoles asesinados antes de nacer. ¿Cuántos nacieron efectivamente en España en el último año? 400.000. O sea, con una sola política llamada aborto, redujeron la población española, los nacimientos españoles, mejor dicho, en un 20%. Otro ejemplo, este país. Van a ver que todo esto tiene que ver con natalidad. Después podemos explicar por qué, pero el tema de la natalidad es muy importante para el tema globalista. Este país tiene aborto desde 1973. Hubo una política que, digamos así, bloqueó parte del aborto a partir de un fallo de la Corte Suprema de este país recientemente. El fallo Dobbs interrumpió el fallo Roe versus Wade, que era de 1973 y que permitía abortos en todo el territorio federal. Y el Partido Demócrata, en este caso, se alarmó muchísimo y dijo: ¿cómo puede ser? Necesitamos abortos porque esos son los derechos de la mujer. Hoy, una de las principales promesas de campaña de Kamala Harris es garantizar que el aborto va a ser una realidad en todo el territorio norteamericano. Y además, en la convención demócrata del mes de agosto se realizaron abortos gratuitos en el ingreso de la convención, casi como un rito. Eso era un rito. Exacto. Esos eran sacrificios. Ahora, natalidad. No solo con abortos se disminuye la natalidad, también se disminuye natalidad con ideología de género. Miren lo que está pasando en este país, mientras nosotros estamos hablando ahora esta noche. En el mes de marzo de este año, Gallup, que es una agencia de encuestas, es una agencia muy conocida de encuestas, muy importante,
estudió qué cantidad, qué porcentaje de LGBT había en la población norteamericana, segmentándolo por generación. Ustedes saben que las edades se suelen dividir en generaciones. Hablamos, por ejemplo, de los millennials. Yo, por ejemplo, soy un millennial. Yo nací en el 89. Estoy ahí al límite, pero soy un millennial. Hablamos de, por ejemplo, los baby boomers. No sé si han escuchado estas expresiones. Baby boomers son los más ancianos en nuestra sociedad hoy con vida. Y los más jóvenes, a ver si alguien sabe cómo les llaman, generación alfa. Y Z, exacto. Alfa, sí. Pero Z son los que son adolescentes hoy. Ajá. Entonces, llegaron a consultar a los Z porque no podían ir a los alfa, que son demasiado chiquitos, para estarles preguntando por su sexualidad. Fueron a los Zetas y consultaron en los dos extremos. Resulta que los baby boomers, por ejemplo, solo el 3% se identifica LGBT. Los de mi generación, aquí en Estados Unidos, los millennials o la generación X, se identifica como LGBT el 9%. Ahora, cuando vas a los Z, que son los adolescentes de hoy en día, el 22,3% son LGBT. Y el transgenerismo en niños se ha disparado arriba del 4.000% en los últimos años en este país. Con lo cual, estas políticas, ¿qué generan? Generan que prácticamente un cuarto de las nuevas generaciones no se vayan a reproducir nunca, jamás, porque el tipo de relacionamiento sexual que le han hecho abrazar no es diverso, sino que es lo mismo. Y acá entramos en un aspecto que es la neolengua, cómo están cambiando la lengua. Nos han dicho que en realidad esas son identidades sexuales diversas. Ahora es exactamente al contrario. Lo diverso genera vida. El hombre y la mujer, por ser diversos, están abiertos a la vida y están diseñados para generar vida. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, precisamente porque no son diversos, precisamente porque son lo mismo, no pueden generar vida. Nos han cambiado absolutamente el lenguaje, han confundido a muchísima gente y las consecuencias ya se empiezan a notar. La agenda globalista tiene como meta el control de la población. Así es, entre otros, pero ese es uno de los más importantes. ¿Y la técnica de controlar la población es para? Es para, entre otras cosas, reducir natalidad. Pensémoslo de esta forma. Hoy estamos viviendo algo llamado cuarta revolución industrial. El mundo ha pasado por distintas revoluciones industriales. ¿Qué generan las revoluciones industriales? Nuevas tecnologías para producir. Por ejemplo, una revolución industrial aconteció cuando apareció la electricidad. Entonces, los vendedores de velas, los que se ganaban la vida vendiendo velas, se quedaron sin trabajo. Pero la electricidad generó fábricas y las fábricas demandaban trabajo, por lo tanto, aquellos trabajos que fueron destruidos por la electricidad rápidamente se reacomodaron y rápidamente las nuevas tecnologías generaron más puestos de trabajo. Eso es cierto en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, en la tercera revolución industrial, pero no es cierto para la cuarta, porque nuestra cuarta revolución industrial implica el reemplazo humano. Hoy la cuarta revolución industrial significa inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, cibernética, robótica. ¿Han visto, por ejemplo, los robots que han salido esta semana de Elon Musk? Son impresionantes. Esos robots hablan y mantienen una conversación tal como nosotros estamos hablando ahora. Si pudiéramos emplear esos robots para reemplazar, por ejemplo, los chicos que estaban tocando tan maravillosamente aquí los instrumentos, y esos robots no se enferman, no se cansan, no hacen paro, no piden aumentos de sueldo, es el empleado perfecto. Eso es lo que viene. ¿Y qué pasa con 8.000 millones de seres humanos que estamos en el planeta? Hay que hacer varias cosas. En primer lugar, socialismo. Hay que empezar a darle desde el Estado dinero, 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 para que esos tipos se queden quietos, para que no hagan una revolución. Ahí aparece algo que el globalismo está solicitando hace ya años, que es salario básico universal. Que todo el mundo reciba un ingreso simplemente por quedarse tranquilito en su casa y no molestar. Segundo punto, que es necesario, embrutecer a la gente. Que la gente no pueda pensar en temas importantes, que no piense en política, que no piense en temas sociales, que simplemente se dedique a ver TikTok, Netflix y a mirar el techo y a escuchar Bad Bunny. Que no haga más de eso.
Agustín, háblame. Me faltan dos más que son lo más importantes. Necesitamos mucha droga. Necesitamos que esa gente tenga mucha droga. Uno de los globalistas más conocidos, George Soros, ha estado poniendo su dinero en los últimos años para legalizar las drogas de todos los tipos en nuestras naciones. Y lo último que necesito es que esa gente, esos pobres diablos, perdón que use esta expresión, pero esta gente que está totalmente alienada, que no se me reproduzca. Que no se reproduzca. Y ahí entra aborto, ideología de género, feminismos que generan conflictos entre el hombre y la mujer. Es decir, esto no es una teoría de la conspiración, esto es lo que está pasando frente a nuestras narices hoy. Y ahí entran las vacunas también. Y ahí entra. Te quiero preguntar, ¿qué es la Agenda 2030? Explícamelo bien, porque yo todavía no lo entiendo bien. ¿Qué es la famosa Agenda 2030? La Agenda 2030 es una agenda de las Naciones Unidas. Habíamos dicho, las Naciones Unidas constituyen el ejemplo institucional más importante de lo que podemos llamar globalismo. Recién mencionaste el tema de las vacunas. Ese es un ejemplo globalista impresionante, porque ¿quién dispuso que debíamos vacunarnos en estado experimental? ¿Quién dispuso que había que encuarentenarnos? ¿Quién dispuso las políticas de la pandemia? ¿Alguien sabe cómo se llama la institución que dispuso todo eso? Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de las Naciones Unidas. Eso es un ejemplo de globalismo tremendo. Ahora, vuelvo a Agenda 2030. La Agenda 2030 es la agenda de las Naciones Unidas para todas las naciones. En el año 2000, las Naciones Unidas crean algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son 8 objetivos que se deben cumplir a más tardar hasta el año 2015. No le consultaron a nadie realmente, los pueblos no votaron nada, simplemente Naciones Unidas dijo, estos 8 objetivos, todos ustedes me los cumplen a más tardar para el año 2015. Llegó el año 2012 y se dieron cuenta en Naciones Unidas que esos objetivos no se estaban cumpliendo y tampoco se iban a cumplir para el año 2015. Entonces se reunieron en una conferencia internacional llamada Río +20 y determinaron la necesidad de crear una nueva agenda que estableciera nuevos objetivos y estirar el tiempo hasta el año 2030. A esa agenda la llamaron Agenda 2030. ¿Cómo organizaron esto? Dijeron, vamos a necesitar 3 grupos de personas, uno que determine los objetivos y metas, fueron solo 30 personas las que determinaron los objetivos y metas, otro grupo de 30 personas que se dedique a establecer un sistema de financiamiento para la Agenda 2030 y otro que se dedique al lobby político, que tenía 27 personas. Con lo cual, si sumamos 30 más 27, tenemos que 87 personas crearon algo llamado Agenda 2030 que opera sobre la humanidad desde el año 2015 hasta el año 2030. Figúrense ustedes esta locura. 87 personas diciéndole a 8.000 millones de seres humanos qué es lo que deben hacer. Son 17 objetivos los que hay que cumplir, son 169 metas y esto es bastante absurdo. ¿Por qué? Porque veníamos de no poder cumplir 8 objetivos y ahora tenemos que cumplir 17 y 169 metas. Esto es tan absurdo como si se diera el siguiente diálogo, para que ustedes me puedan entender bien a lo que quiero apuntar. Supongamos que yo le digo a Frank, tengo un objetivo en mi vida, Frank. El mes que viene me quiero comprar un Ferrari. ¿Has visto qué lindos que son los Ferraris? Son hermosos. Yo me quiero sentar ahí y manejar por Miami con mi Ferrari. Y Frank me va a decir, está muy bien tu objetivo. ¿Cuál es tu ingreso mensual? Y yo digo, $1.000 por mes. Y Frank me va a decir, mira, tu objetivo está muy bien, es muy lindo, pero no es realista. No vas a poder. Y yo le voy a decir a Frank, pero no seas tan malo, Frank. Es hermoso el Ferrari. ¿Por qué odias el Ferrari? ¿Qué tenés en contra del Ferrari? Bueno, pasa un mes, me lo encuentro de nuevo a Frank y Frank me pregunta, ¿y pudiste comprar el Ferrari? Yo le voy a decir, no, tenías razón, no llegué con el dinero. Y te voy a hacer caso, he redefinido mi objetivo. Ahora mi nuevo objetivo para el próximo mes es comprarme las naves espaciales de Elon Musk. Y Frank me va a decir, pero ¿qué tenés en la cabeza? Precisamente se supone que si no pudiste con el Ferrari, tenés que acondicionar tu objetivo a tu realidad. Los objetivos de la Agenda 2030 son hermosos como el Ferrari,
hambre cero, pobreza cero, educación universal, salud garantizada para todos, guerras cero, paz mundial, energías limpias. Son todos objetivos que ninguno de ustedes puede rechazar, como él no puede rechazar que la Ferrari es hermosa. El problema es que esos objetivos no son realistas, por lo tanto no se terminan cumpliendo. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces para qué están haciendo todo esto? Acá viene la cuestión, acá viene el truco. Dijimos que en el 2012 dijeron necesitamos una agenda más ambiciosa, pasaron del Ferrari a la nave espacial, nos pusieron 17 objetivos y 169 metas y nos pidieron más dinero y más poder. En el año 2024, mes de septiembre, el mes pasado, se volvió a reunir Naciones Unidas y dijeron, ¿saben qué? La Agenda 2030 tampoco se va a poder cumplir. Faltan prácticamente 5 años para el año 2030 y en todos los objetivos, paz mundial, educación universal, hambre cero, estamos peor hoy, 2024, de lo que estábamos en el año 2015. Por ejemplo, hambre cero. ¿Saben ustedes que hay más hambre en el mundo hoy que en el 2015? Por ejemplo, paz mundial. Hay más guerras hoy en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, educación universal. ¿Saben ustedes que todavía los niños están sufriendo el impacto negativo de haberles cerrado los colegios durante la pandemia? Todo lo que está pasando nos muestra en una situación peor. Y Naciones Unidas ahora, ¿qué dice? Bueno, no se preocupen. Nosotros le vamos a rediseñar la agenda y se las vamos a estirar hasta el año 2045. El mes pasado acaba de nacer la Agenda 2045 que se llama Visión 2045, que agrega nuevas metas y nuevos objetivos como controlar Internet y redes sociales por parte del poder político. Estas personas que están preparando la Agenda 2030, que ahora es la 2045, es la misma organización, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas solemos pensar que es una organización pública, que está constituida simplemente por estados. Sí. Esto no es cierto. La Organización de las Naciones Unidas está controlada por capitales privados. Vamos a poner algunos ejemplos. Recién mencionabas lo de las vacunas y lo de la pandemia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, el principal donante, se llama Bill Gates? Yo he contabilizado en mi libro 559 donaciones multimillonarias por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates en favor de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando uno mira además los intereses que tiene Gates en farmacéuticas, en tecnologías bioquímicas, en asuntos de vacunas, uno puede concluir que ese señor tiene mucho interés en controlar sistemas sanitarios. O por ejemplo, hay otra persona muy conocida llamada George Soros, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, es un multimillonario que tiene una fundación llamada Open Society Foundations, la fundación de la sociedad abierta, que también ha controlado distintos organismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ONU Mujeres. Aquí veo que hay muchas mujeres. ONU tiene una organización interna que se llama, un órgano especializado, mejor dicho, que se llama ONU Mujeres. ¿Por qué el tema feminista se ha puesto tan fuerte? ¿Por qué el tema del género se ha puesto tan fuerte? Porque desde 1995, ONU Mujeres, en sus conferencias internacionales, comprometieron a todos los estados a aplicar lo que ellas llaman políticas de género. ¿Quién financia a ONU Mujeres? Muchos fondos, pero entre ellos los fondos de George Soros. ¿Por qué todo esto es importante para nosotros los cristianos? ¿Por qué es importante que aprendamos y leamos tu libro? Porque nosotros... ¿Cómo afecta todo esto a la iglesia? La iglesia es el principal blanco del globalismo. El cristiano tiene una lealtad hacia algo que no es de esta tierra, hacia algo supramundano. Esta gente, para poder lograr sus cometidos, necesitan una lealtad total para con ellos. Ellos se creen dioses. Ellos lo han dicho. Yo, para escribir este libro, por ejemplo, he tenido que leer los libros de George Soros. Y es impresionante las declaraciones de Soros en sus propios libros. Él dice, por ejemplo, que él quiere ser la conciencia del mundo. Él dice, por ejemplo, que durante un tiempo pensaba que era enfermizo creerse un tipo de Dios, pero que ahora lo está empezando a disfrutar. Igualito a Satanás. Palabras textuales. Sí. Palabras textuales. Ese es el espíritu de anticristo. Exactamente, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? Bueno, el cristianismo valora la dignidad de la vida humana en todas sus etapas.
por lo tanto no puede convalidar planes de control natal, de disminución de la población. El cristianismo levanta las banderas de la familia de verdad, Exacto. no de las familias que ahora quieren hacernos creer que justamente todas las nuevas familias tienen un común denominador, Correcto. que es que no se reproducen. La vida. La vida humana El cristiano es provida. es provida. El cristiano tiene que ser provida. A ver, El cristiano que no es provida no es cristiano. El cristiano que no es pro matrimonio de un hombre y una mujer no es cristiano. Eso es lo que la Biblia habla de apostasía. Entonces, estas agendas van en contra de la vida y van en contra del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y van en contra de un regalo de Dios, que es la libertad. Así es. Es decir, son agendas anti-vida, anti-familia, anti-propiedad y anti-libertad. Son agendas antipatria también, porque suponen que las patrias, que las naciones del mundo no tienen derechos a determinar sus propios destinos. Te quiero preguntar de eso. Hemos visto en los últimos años que el patriotismo en Estados Unidos está siendo atacado. Por ejemplo, a mí como pastor, cuando yo predico de amar a la patria, de amar la tierra donde tú estás, donde nacieron tus hijos, me acusan que si soy un fanático, que si estoy idolatrando la patria. Hemos visto líderes como el que está corriendo para presidente, Donald Trump, que su lema es pon América primero, make America great again, haz América grande otra vez. Y entonces hay un ataque contra líderes de diferentes naciones. En El Salvador hemos visto el nuevo presidente, en Argentina hemos visto el nuevo presidente, que ellos toman una posición de defender su sociedad, de defender su patria, y van en contra. ¿Esos son ellos? Son los globalistas, porque el globalismo sabe que tiene un gran problema con los cristianos, como decíamos recién, pero también tiene un gran problema con los que aman a la patria. Sí. Porque quien ama a la patria no deja que alguien de afuera le determine su propio destino y le diga cómo debe vivir. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. ¿Cómo la iglesia puede participar? ¿Cuál debe ser la función de la iglesia? Mira, yo no soy un experto en teología, vos lo sabés bien, pero yo tengo entendido que hemos sido llamados a ser sal en el mundo y luz en el mundo. No simplemente a encerrarnos en el templo. Y yo sé que hay mucha gente que cree que uno puede ser bueno sin hacer nada. Está la idea de que uno sencillamente puede ser bueno cuando uno no tiene una responsabilidad sobre algo. Por ejemplo, uno va caminando al lado de un río y ve que alguien se está ahogando. Bueno, yo no lo empujé al río, sigo caminando, yo soy bueno porque yo no lo empujé. El tipo se ahogó, pero yo me quedo quieto. Exacto. Con mi conciencia. Yo me pregunto, y no quiero incomodar a nadie, ¿qué responsabilidad tienen los cristianos sobre lo que está pasando hoy en el mundo, por ejemplo, por no ir a votar? Exacto. ¿Qué? Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Recientemente me enviaron un estudio hace como unos meses que esperan que más de 30 millones de cristianos no voten en estas elecciones en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con el mundo cristiano? Algunos datos, mira esto. En Chile, por ejemplo, hablemos de otros países para ir variando los escenarios. En Chile las iglesias evangélicas o el público evangélico es el 20% de la sociedad. Ajá. Yo voy a ver al Congreso chileno y no encuentro el 20% de los diputados siendo evangélicos. No tienen representación. No tienen representación. Veo, por ejemplo, en Colombia, y me animo a sumar, cristianos de todas las denominaciones. Y estamos hablando de por lo menos el 80% de Colombia. Pero terminan votando por un presidente que era guerrillero, que era terrorista, que es ateo y que es marxista. O, por ejemplo, miro este país y veo un Joe Biden diciéndole a los católicos que él también es católico y muchos católicos votándole por él. Y cuando él asume, el primer día libera fondos federales para financiar abortos en México. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque muchos cristianos han pensado que no tenían relación con el mundo, que ellos podían vivir como cristianos dentro de un templo
Pero una vez que salían fuera del templo ya se convertían en otra cosa. Y cuando iban a votar eran de una manera muy distinta de cuando estaban alabando a su Dios dentro de un templo. Y eso no puede ser. No puede ser. No puede ser porque otra vez la responsabilidad es integral. La responsabilidad tiene que ver con lo que uno hace en cada escenario de su vida. Si el mundo cristiano fuese consecuente con sus valores, con su creencia, con su fe y operara de esa manera sobre el terreno político, yo te puedo asegurar que no tendríamos aborto, no tendríamos ideología de género, no habría feminismos radicales. Agustín, mientras estábamos atrás en el Green Room, me llega la noticia de que en estos momentos, hoy que estamos grabando esto, Israel está atacando a Irán. Hay una gran diferencia en Israel atacando a grupos terroristas que Israel atacando a un país soberano. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Mi opinión es que se acercan tiempos oscuros, que estamos al borde de, ya no de una guerra mundial, de una guerra global, ya que estamos hablando del término global. Que el antisemitismo además está creciendo a toda velocidad en el mundo, solo que con otras máscaras. Yo, por ejemplo, les contaba, yo vivo en España la mitad del año. Yo salgo por las calles de mi ciudad y me siento en Palestina. Todas las banderas que están puestas allí son palestinas. Y hay ya negocios que tienen stickers pegados que le dicen a uno, con la estrella de David tachada, si usted es sionista, tiene prohibido el ingreso. Es decir, sionista en realidad es para no ponerle judío, sí, porque ya sería demasiado. Sí, pero sí, lo que quieren decir es eso. Sí. Estamos viviendo un momento muy complicado. Ya el líder de Irán el otro día dijo que tenían que acelerar los financiamientos sobre universidades occidentales. Se están metiendo también a nivel universidad. En Europa el mundo musulmán, que sí se reproduce a contrapelo de lo que pasa en los pueblos europeos cristianos o de origen cristiano, que no se reproducen, con inmigración ilegal están directamente, digamos, colonizando con el vientre de sus mujeres el mundo europeo occidental. ¿El mundo musulmán rechaza la Agenda 2030 y 2045? El mundo musulmán disfruta esa agenda porque sabe que los únicos que las tomamos en serio y las queremos aplicar somos nosotros. Pero ellos no la aplican. No, por supuesto que no. Ellos se ríen de estas cosas y lo ven como un virus para nosotros. Por ejemplo, hay un virus que nos han insertado en los últimos años que seguramente les suena a ustedes, que es el virus woke, el wokeismo. Hablemos de eso. Woke se escribe. Woke, sí, woke. ¿Qué es lo que es el woke? ¿Qué es lo que es el woke? Porque eso es lo que están enseñando en las escuelas. Eso es lo que está diciendo. Sobre todo en los estados que son gobernados por gobernadores, congresistas y senadores liberales. Así es. Están permitiendo que eso entre a la educación de nuestros niños. O sea, niños de 4, 5, 6 años están expuestos al woke. Explícanos qué es el woke. Bien. El wokeismo, o lo woke, o la cultura woke, o la agenda woke, como ustedes quieran llamarle, son todos sinónimos. Es el desquicio, síganme con esto, es el desquicio, cuando algo se desquicia es porque explota, porque revienta y salpica para todos lados, es el desquicio de la dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es esto? Bueno, es un modelo en el cual yo puedo separar a la gente diciendo: él es opresor, él es oprimido. Él es opresor, él es oprimido. ¿En función de qué? En función de características que yo voy seleccionando. Pongamos ejemplos. Si se trata de sexo, tenemos a la mujer y al hombre. ¿Quién es el opresor para el wokeismo? El hombre. ¿Quién es la oprimida? La mujer. Solo por ser mujer ya sos oprimida, solo por ser hombre ya sos opresor. El sistema de opresión se llama patriarcado. Seguramente lo han escuchado. Sí. Por ejemplo, orientación sexual. El heterosexual es opresor, el homosexual es oprimido. El sistema de opresión, dice el wokeismo, se llama heteronormatividad. Identidad de género, como ellos le llaman. El opresor es el cisgénero.
El cisgénero es aquel que se identifica con su cuerpo biológico, en su lenguaje, claro. Y el oprimido es el transgénero. El sistema de opresión se llama cisnormatividad. Pero esto va más allá del ámbito de lo sexual. Vamos al ámbito de lo racial. El blanco es el opresor, el negro es el oprimido y el sistema de opresión se llama racismo. Vayamos al tema étnico. Si alguien tiene origen indígena, es el oprimido. Si alguien tiene origen europeo o ascendencia europea, es el opresor y el sistema se llama neocolonialismo. Si alguien tiene ingresos económicos altos, es rico, por lo tanto es opresor. Si alguien tiene ingresos económicos bajos, es pobre y por lo tanto es oprimido. El sistema de opresión se llama capitalismo o neoliberalismo. Vamos un paso más allá. Si uno es gordo y otro es flaco, el gordo es el oprimido, el flaco es el opresor y el sistema se llama gordofobia. Esto parece una broma. No es una broma, no se rían. No es una broma. Las universidades de Estados Unidos ya están adoptando departamentos y estudios que les llaman Fat Studies, los estudios de la gordura, donde esa es la premisa. Más aún, vamos a hablar de estética. El bien parecido, el atractivo, es el opresor, el feo es el oprimido y el sistema de opresión se llama belleza hegemónica. Vamos un paso más allá. ¿Cuán cuerdo está uno mentalmente? ¿Cuán cuerdo está uno mentalmente? El que está sano mentalmente es el opresor, el que no está muy cuerdo, pobrecito, es el oprimido y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. Vamos un pasito más allá. La especie humana es opresora, la Pachamama, la madre tierra o el mundo animal es el oprimido y el sistema de opresión se llama especismo. ¿Qué es el wokismo? Es la conjunción de este discurso de opresores y oprimidos que lo termina abarcando todo y nos sumerge a una lucha política de todos contra todos. Esa lucha política que antes en todo caso se daba en el ámbito de el Estado, la ciudadanía que tenía que votar, los partidos que competían entre ellos. Hoy esa lucha política está en la familia, está en la iglesia, está en la empresa, está en el colegio, está en la universidad, está en el club, está en la sociedad civil, está en la vecindad y está en la comunidad. Han metido un virus conflictivo entre nosotros precisamente para dividirnos, para romper nuestra nación, para romper nuestra patria, para atomizarnos, porque ahí es donde triunfan los globalistas. ¿Quién es Jesús para ti? Mira, yo entré en estos temas no por ninguna razón de fe, siempre lo he comentado, no pretendo, digamos así, inventarme ninguna historia. Yo entré en estos temas simplemente por pasión por las ideas políticas. Yo estudié ciencia política, estudié filosofía política y filosofía además, y me encontré con Dios en el 2018. Yo hago esto desde el 2005. O sea, estudio estas cosas desde el 2005. Escribo libros, el primero lo publiqué en 2011. Insisto, nunca sentí ningún llamado en particular. Nunca pensé que estaba sirviendo más que a un conjunto de valores que yo encontraba buenos y yo me sentía combatiendo contra disvalores, pero nunca le di ninguna, digamos, explicación o fundamento o motor supramundano. Siempre pensé que era algo de aquí de la tierra, nada más. Ahora, en el año 2018 eso empezó a cambiar. En el año 2018 me empecé a dar cuenta que estaba haciendo cosas que agradaban a Dios, que cosas que pasaban a mi alrededor tenían un poder espiritual que era real. Me impactó muchísimo, por ejemplo, la lucha pro vida en Argentina. Mujeres que venían a mis conferencias y me agradecían porque después de haber leído algún libro mío, haber visto una entrevista, haber visto un video, una conferencia, decidían no abortar y le decían, le puse tu nombre a mi hijo se va a llamar Agustín o se llama Agustín. Bueno. O por ejemplo, también, yo tengo historias que no puedo darle otro sentido más que una señal que viene de arriba. Por ejemplo, cuando uno lanza un libro,
empieza a sentir la presión espiritual. Sí. Yo estos días las he sentido. Claro. Tú estás Es fuerte. yendo contra el mismo Satanás. Tú estás en contra de todo eso que tú me hablaste, que lo hablas tan extraordinariamente. Está profetizado en la Biblia. Del avance de un gobierno mundial, de una economía mundial, de un personaje que tiene control de las naciones, del anticristo, del falso profeta. Todo eso se está encaminando hacia él. Solamente un ser superior al ser humano puede traer tanta estrategia única para hacer daño. Yo no creo que ningún ser humano tiene la habilidad de hacer tanto daño. Tiene que ser un ser superior. Además, nos quieren hacer creer que la religión ha desaparecido del mundo. Perdón, yo entro en las redes sociales y veo horóscopos, veo signos zodiacales, veo Reiki, veo los chakras, veo gente que llama a hacer temas de los registros akáshicos y todo ese tipo de cosas. Digo, no es que la religión desapareció del mundo, es que en todo caso el cristianismo quiere ser expulsado del mundo. La gente necesita creer en algo, es parte de la naturaleza humana, en algo superior a sí mismo. Entonces, nosotros nos enfrentamos a enemigos que evidentemente sirven a otras fuerzas, que además muchas veces lo exponen públicamente. Está lleno de ritos, muchas cosas que vemos a diario, naciones a entidades espirituales de maldad. ¿Qué fue lo que pasó en el 2018? En el 2018 fue... En el 2018 fue una lucha muy fuerte en Argentina por el tema aborto. En aquella oportunidad la vencimos, ganamos nosotros, impedimos que el aborto se hiciera ley en Argentina, y en el año 2021 perdimos esa lucha porque estábamos encerrados con una pandemia. Y el aborto avanzó durante la pandemia, no solo en Argentina, también en Colombia, también en México, en todas partes. Ahora, lo que yo me había quedado por contar era lo de la presión espiritual cuando uno escribe un libro y empiezan las dudas. El año pasado, por ejemplo, cuando tuvimos el podcast, nosotros sobre mi libro anterior que se llama Generación Idiota, yo estaba con muchas dudas. Yo le decía a mi equipo, me siento con la moral por el suelo, porque quizás es que yo quiero creer que a Dios le agrada esto para darme ánimo. Quizás es simplemente una forma de tener energía para hacerlo. Cansa mucho todo esto. Y yo le pedí a Dios una señal. Dije, bueno, no quiero pensar que yo soy el que se está creyendo esto por creerlo. Dame una señal de que esto te agrada, que esto está en tu voluntad. Y ese día pasaron dos cosas muy importantes. Aquí en Miami, el año pasado, voy a una entrevista de radio, una radio que se llama Radio Actualidad. Digo, lo menciono por si alguien cree que es un cuento, vayan y consulten allí. Radio Actualidad. Salgo de la entrevista muy cansado y aparece en la puerta de la radio un obrero costarricense, con cal en el cuerpo, con cal en la ropa, agitado. Me dice, te acabo de escuchar en la radio, dejé mi trabajo, estaba en la obra, dejé mi trabajo porque vine a apoyarte, a darte ánimo y agradecerte porque gracias a vos y a tus libros y a tus conferencias yo estoy pudiendo educar a mis hijos. ¿Por qué pasaba eso? Era una respuesta. A la tarde, en una conferencia en otra iglesia de aquí de Miami, me dicen los amigos del personal de seguridad que había una señora que estaba pidiendo hablar conmigo, que ella quería hablar conmigo y que había viajado desde Nueva York para la conferencia especialmente para hablar conmigo. Bueno, si la señora viajó desde tan lejos, por supuesto, háganla entrar. Entra la señora y me cuenta la historia. Resulta que ella tiene una sobrina, la sobrina venía hacía tiempo con ideas suicidas, la mujer, su tía, había comprado en preventa mi libro Generación Idiota y no sabe bien por qué había sentido la necesidad de decirle léelo, por favor léelo. Y me dice la señora, desde que leyó tu libro se le fue la necesidad o las ideas de quitarse la vida. Yo no escribo sobre autoayuda ni escribo para sacar a la gente de la depresión, no es mi campo. Por lo tanto, yo estaba tomando eso como una respuesta a lo que había pedido ese día, que era, quiero saber si realmente yo me estoy engañando
o si hay, digamos, si esto a Dios le agrada. Entonces, mi relación en ese sentido con Jesús, que me habías preguntado quién es para mí, es Dios, es el Salvador. Es una relación distinta a la que tuve en la mayor parte de mi trabajo a lo largo de los años, que insisto, desde el año 2005 yo vengo con esto, empecé muy, muy chico y me encontré con un mundo nuevo a partir del año 2018. ¿Te ves algún día? ¿Te ves algún día corriendo para presidente de tu país? Mira, yo tengo amistad con el actual presidente del país, que es Javier Milei. Los conocemos hace 8 años más o menos. Y ambos sabemos que es un milagro que él hoy esté ahí, siempre lo dice, son las fuerzas del cielo. Y en definitiva, esto es... Y de verdad que es un milagro, no es una forma de decir. La campaña no tuvimos un solo centavo, no había un solo cartel. En la ciudad de Córdoba, de donde yo soy, en la provincia de Córdoba, de donde yo soy, Javier ganó con casi el 75% de los votos. No había un solo cartel en la ciudad. Teníamos a todos los medios de comunicación en contra. No teníamos partido político. No había partido político propio. Teníamos a los sindicatos en contra, los movimientos sociales en contra, los empresarios en contra. La ONU en contra. La ONU en contra y el Papa en contra totalmente. Y se ganó. Entonces, Javier en cada uno de sus discursos habla de las fuerzas del cielo. Lo sabe muy bien. Ahora, la pregunta no sobre Javier, sino sobre mí. Yo haré lo que entienda que en su momento deba hacer. Esto no se trata de lo que yo quiera hacer. Si yo tuviera, por ejemplo, hoy que elegir qué tengo ganas de hacer, tengo ganas de estar en mi casa, que no estoy en mi casa desde abril. Entonces, no se trata de lo que yo quiera hacer, se trata de dónde yo sirva. ¿En dónde sirvo? Y me han ofrecido cargos, me han ofrecido muchas candidaturas distintas en todos estos años, no solamente. Y yo he encontrado que en realidad, por ahora, mi rol no es nacional, es internacional. Por lo que estamos hablando acá, nosotros no podemos enfrentar esta amenaza con una óptica meramente nacional. Si yo me afinco en mi casa, que muero por estar en mi casa, muero por ver a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi papá, a mi mamá, yo quiero estar ahí, pero toca estar haciendo esto. Y toca recorrer los países. Yo vengo, aparte, por ejemplo, la semana pasada estuve en Colombia, 2 semanas atrás estuve en Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, estuve 2 días en Buenos Aires. Una semana atrás estuve en Los Ángeles, una semana atrás estuve en Puerto Rico, una semana atrás estuve en Perú, una semana atrás estuve en Paraguay, una semana atrás estuve en México, y así es mi vida. Y encima cruzando el charco, porque voy de España a América, de América a España, de España a América. Es una cosa que el horario te mata la cabeza. Pero ese es el trabajo que hay que hacer. Necesitamos políticos nacionales, políticos patriotas. Ahora, mi rol por ahora, lamentablemente, me parece que es el de trotar por las distintas naciones alertando a la gente con este tipo de libros. Gracias por hacerlo, porque lo que tú haces es sumamente importante. Quiero que le hables a las nuevas generaciones. Yo he notado en esta iglesia y en otros lugares que yo viajo también, me doy cuenta que las nuevas generaciones saben quién es Agustín Laje. Ellos te ven en los debates, les gusta verte debatir, en esas entrevistas cuando la prensa globalista, Así es. porque esta gente controla los medios de comunicación. Totalmente. La prensa globalista te lleva a la contraria y son injustos contigo. Ellos ven todo eso. ¿Qué tú le dirías a las nuevas generaciones? ¿Cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones? Mi mensaje es que
ha habido toda una corriente que les ha privado de la capacidad de pensar. A los jóvenes les han dicho que ellos tenían que limitarse a sentir. Ahora, sentir es una facultad natural que también tienen los animales. Por ejemplo, tu perrito en tu casa siente. Si le pinchás con una aguja, llora, grita, siente. El ser humano, además del sentir, tiene el pensar. Pero en la juventud ha calado muy hondo una falacia que es un mandamiento además. El mandamiento de la empatía. La empatía es buena, es decir, incluso estamos programados neurológicamente con nuestras neuronas espejo para sentir empatía. La empatía, por ejemplo, digamos, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando ves que al otro le pasa algo malo, te entristeces. Cuando ves que al otro le pasa algo bueno, te alegras. Eso es lo que llamamos empatía y es muy bueno, no se equivoquen, es muy bueno. Pero cuando el mandato de la empatía es un mandato absoluto y se pone por encima de la búsqueda de la verdad, la empatía se convierte en una farsa. Entonces, por ejemplo, tener empatía significa que yo me anule moralmente a mí mismo y consienta cualquier cosa que veo que el otro hace, dice, opina, piensa. Por ejemplo, un niñito que dice estar encerrado en el cuerpo, un niño que dice que en realidad es una niña encerrada en el cuerpo de un niño, o viceversa, el mandato de la empatía, ¿cuál es? Es convalidar eso. Es decir, yo no tengo que juzgar nada de esto. Si el nene dice que es una nena o si la nena dice que es un nene, pues entonces vamos a hacerle caso, vamos a darle sus bloqueadores hormonales, sus hormonas sintéticas y su cirugía plástica. Porque es un negocio enorme. Vamos además a tratarlo como él dice que es. Eso en los jóvenes ha calado muy hondo porque dicen que eso los vuelve buenos. En realidad no hay empatía sin búsqueda de la verdad. Ser empático con una persona que está pasando por eso no es convalidar su mentira, es hacerle ver la verdad. Y es que su cuerpo no está enfermo, su cuerpo no está equivocado, el problema está en su autopercepción. Ahora, los jóvenes, como les han impedido pensar, les han impedido buscar la verdad, les han impedido ejercer el razonamiento, simplemente están empujados a convalidar todo lo que ven por la prensa, todo lo que ven en los medios, todo lo que ven en las industrias del entretenimiento. Mi llamado a los jóvenes, fórmense, busquen la verdad, aprendan a razonar, tengan pensamiento crítico. Yo sí te veo un día como presidente de algún país. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Lo que cuando lo decida ve directamente a la presidencia, no a gobernador, ni a senador, ni congresista, ve directamente a la presidencia. Okay. Porque tú eres una fuente, tú eres un pionero. La iglesia cristiana en Estados Unidos se conecta mucho contigo. Sí. O sea, la iglesia evangélica cristiana que se apasiona por la verdad bíblica. Porque lo que tú defiendes, lo que tú estableces son valores bíblicos. Son valores bíblicos. La iglesia woke no se conecta contigo, pero eso no es iglesia. Claro. Pero lo que es iglesia, que se paran en la Biblia, en la verdad, se conecta mucho contigo y oramos por ti, te admiramos y estamos agradecidos por lo que tú y tu familia están haciendo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Sigue haciéndolo, Agustín. Así será, así será. Muchas gracias. Sí. Y yo sé que tienes un futuro extraordinario por delante y yo sé que tú y tu casa irán de la mano de Dios a lugares extraordinarios. Amén. Porque en ti hay una luz muy poderosa que nuestras generaciones la necesitan. Amén. Gracias. Muchas gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo.
Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.